Estamos ya dentro de la tormenta, hoy con José Papí, en este programa compartido que hacemos con la plataforma Demos para hablar de un país al este del que no hacen más que salir noticias desde hace 2 años. Lo que ocurre es que la narrativa está cambiando tal y como lo comentamos en uno de los programas para suscriptores que tenéis en nuestra plataforma de Locals de Geopoder, en geopoder.locals.com. Hoy vamos a seguir hablando de este asunto con José Papí, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ucranistán, que sigue dando noticias. Y bueno, nuestros seguidores en Geopoder ya tienen algo más de información sobre esto, pero también vamos a tratar este asunto en abierto porque lo consideramos importante. Pues así es, muy buenas tardes a todos, gracias Xavi por la presentación. La verdad es que sí, ya anunciábamos en un programa de la semana pasada cómo los ucranianos han caído en la trampa y se han lanzado a la dichosa contraofensiva que quería la narrativa de la Casa Blanca. Pues ya está ocurriendo la contraofensiva, que también pone muy contento a los europeos. Y esta semana lo que conviene destacar es que ha habido, digamos, 3 factores que creo que nos muestran cuál es la dirección que están tomando los acontecimientos. El primer factor es que... Antes, José, antes de ir a por esos factores, vamos a recordar nuestra página web geopoder.locals.com para que se suscriban todos los que nos estén viendo en abierto, y también nuestro canal de YouTube, Canal Geopoder, para todos aquellos que todavía no estáis suscritos. Y hay que decir, José, que es muy importante también anunciar que todos los socios de Demos, de la plataforma Demos, tienen acceso gratuito a estos programas que estamos realizando para suscriptores. No lo decimos a menudo, pero nuestro técnico César Bobadilla nos ha dicho antes de empezar: recordad que todo el que se asocia a Demos por 40 euros tiene acceso a los programas que hacemos en Geopoder. Bueno, pues lo decimos, todos los socios de Demos tienen acceso a estos programas, así que si todavía no estás asociado a Demos, pues también te invitamos a que formes parte de nuestra plataforma. José, vamos ya por esos 3 factores a los que hacías mención, porque son muy interesantes. Bueno, pues los 3 factores son el primero de todos, y que tú como especialista en comunicación y en periodismo te estarás dando cuenta, es que el tema se ha vuelto a poner de moda. Volvemos a tener Ucranistán hasta en la sopa y han aparecido ya en los medios pues decenas, si no centenas en algunos casos, de noticias todos los santos días. Ese sería el factor número 1. El factor número 2, muy importante, es que los medios progres europeos, que los medios progres norteamericanos ya lo hacen desde hace mucho tiempo, ya se están poniendo equidistantes en el conflicto. Y luego me referiré con mucho detalle a una noticia del medio político.eu y cómo hace esa equidistancia total entre unos dicen, otros dicen, pero no sabemos en realidad lo que está pasando. Ese sería el segundo factor. Y luego el tercer factor, muy importante, y claro, los teletipos a uno le quitan la perspectiva, pero el tercer factor es que los actos de desesperación de los ucranianos se han acelerado a lo largo de los últimos días, diría de las últimas 2-3 semanas, de una manera muy preocupante. Entonces, si quieres, Xavi, podemos ir factor a factor y contar lo que vemos. Pues vamos a por el primero, el de la comunicación. Pues así es, y bueno, básicamente lo estaba comentando. Si ustedes se han dado cuenta, en los ciclos de noticias teníamos todas las semanas 7, 8, 9, 10 noticias mollares sobre Ucrania, y llevábamos ya los últimos 2-3 meses que como mucho acumulábamos una noticia central a la semana y poco más. Abran ustedes sus periódicos de cabecera si es que quieren seguir riéndose de la desinformación que nos están mandando sobre este conflicto, y verán ustedes cómo ahora mismo las noticias son profusas. Es que no para de haber noticias de la contraofensiva para aquí, la contraofensiva para allá, la presa, el esto y lo otro. Claro, mientras les cuentan ustedes lo de la presa, no les cuentan muchísimas otras cosas, pero este es un factor que es muy importante darse cuenta, darse cuenta cómo teníamos Ucranistán hasta en la sopa, dejamos de tenerlo en la sopa, y ahora la narrativa empieza como a respirar diciendo vamos a volver a ponerlo en la sopa. ¿Por qué lo están poniendo otra vez en la sopa? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer todos. Nosotros ya nos hemos mojado, nosotros hemos dicho que los ucranianos han caído en una trampa, se lanza una ofensiva, después de la ofensiva se van a gastar los pocos recursos que les quedan a los ucranianos, los rusos van a repeler esto, y a continuación de ahí empieza la negociación que nosotros marcábamos el mes de junio,
y nos seguimos quedando en el mes de junio. Las negociaciones han empezado en el mes de enero y hay pruebas de ello por todo tipo de medios generalistas que no sean los abducidos europeos. Y lo que tenemos es lo que tenemos. Ahora mismo los ucranianos caen en la trampa, la narrativa cae en la trampa, y dentro de poco tenemos negociaciones y muchísimos periódicos que vender cuando las dos partes anuncien cómo están haciendo un esfuerzo para traer la paz a Europa y al mundo. Pues vamos a por el segundo factor. Frente a esa equidistancia que tenemos en la prensa, pues lo que vemos, José, es que, bueno, que las cosas están cambiando, que las negociaciones siguen adelante y, bueno, pues frente a ello vemos también algunas noticias como, por ejemplo, bueno, como los ucranianos también reventaron una presa hace unos días. Hemos conocido también esta semana que han reventado un tubo que llevaba fertilizantes, si no me equivoco, ¿no? Parece que están queriendo dar pena. En fin, ¿cómo analizamos todo esto, José? Bueno, pues sobre todo lo que es importante, el criterio que le lanzamos a todos nuestros seguidores es que se den cuenta de la equidistancia que está tomando la prensa progre europea. La prensa progre norteamericana ya dejó de tener equidistancia hace mucho tiempo y dijo que en ese conflicto entre corruptos no tenían que meterse los norteamericanos. Le siguieron después a continuación los medios republicanos, que tardaron un poco más de tiempo, pero ahora la prensa progre europea, luego veremos lo que hace la prensa conservadora, se está dando cuenta de que aquí hay gato encerrado. Se está dando cuenta, pues, por ejemplo, con el tema del Nord Stream, se está dando cuenta con el tema de la presa y, en fin, y l'Osservatore del Vaticano, de verdad, el vocero absoluto de la progresía europeísta, que es Politico.eu, nos regala hoy un artículo donde, en fin, nos dice que sí, los rusos dicen esto, pero vaya usted a saber, eso lo han dicho desde el principio, pero claro, los ucranianos dicen lo otro, pero vaya también usted a saber si eso es verdad o no es verdad, ¿no? De hecho, aluden a un think tank británico que me ha apuntado el nombre, Royal United Services Institute, un think tank británico, como ven, apoyado por la corona, que ha presentado un informe diciendo que eso de la contraofensiva, en fin, que los rusos están fortificados, pero vamos, hasta arriba de fortificaciones y que son unos maestros en ingeniería y que allí no va a pasar ni Cristo. Y de hecho, lo que llama la atención es que Politico.eu, que insisto, luego lo coquetearán de mala manera los El Países, El Confidenciales y todo este tipo de gente, pues uno lo que se encuentra es que ahora mismo han dado ese salto hacia la equidistancia. Han dado ese salto hacia la equidistancia que también ha sido palpable esta semana con el famoso tema de la presa, que luego lo comentaremos cuando hablemos de las acciones desesperadas de los ucranianos. En definitiva, vuelve Ucranistán como tema central de las noticias de internacional. Parecía que ya el tema aburría y que eso se iba a quedar ahí con un conflicto alocoso, un conflicto perenne que nunca se cura, un conflicto a lo palestino, pero ahora vuelve fuertemente porque, claro, llevan contando lo de la contraofensiva desde hace la tira de tiempo y la contraofensiva, pues claro, hay que contarla y cantarla, eso es lo que hay, ¿no? Y lo segundo, la cuestión de la equidistancia. Ojo, que en España siempre se va con un poquito de retraso en estas cosas, pero los que mandan ya están diciendo que hay que ponerse equidistante. ¿Qué estará pasando? Pues probablemente lo que llevas anunciando tú muchísimo tiempo, negociaciones por la puerta de atrás y sin que nadie se entere. Y precisamente quizás también consecuencia de estas negociaciones, pues son esas dos noticias que comentábamos antes, ¿no? El famoso tema de la presa, el famoso tema también de esa tubería que ha reventado, que lo que nos hace sospechar, José, es que los ucranianos están dando pena y que están buscando más dinerito porque ven que se les acaba ya ese maná de dinero que les ha venido pues desde la Unión Europea, desde Estados Unidos y desde diferentes instituciones internacionales. Pues así es, lo hemos venido contando en el canal Geopoder y en los programas que compartimos con la plataforma de innovación política Demos, pero así es. Así es, el paseo internacional de Zelensky ya no ha ido hacia Estados Unidos, porque los Estados Unidos ya, el Pentágono está informando claramente a la Casa Blanca que la Casa Blanca puede hacer
todas las declaraciones que quiera, pero que eso militarmente ya no tiene ningún sentido, y ahora mismo hay ese conflicto que llevamos contando aquí también más de medio año, y lo que nos encontramos ahora es que, como no ha funcionado el paseillo por las capitales europeas, hay que lanzarse a la desesperada a ver si hay algún acto heroico, a ver si se monta algún Cristo verdaderamente importante que exija que la comunidad internacional, que ya no sé qué es la comunidad internacional, pero así les gusta llamarse a los occidentales, que ellos son la comunidad internacional, aunque la mayor parte de la comunidad internacional esté más del lado de los rusos que del lado de los ucranianos, pero bueno. Lo que nos encontramos en las últimas semanas, el calladísimo affair del uranio empobrecido y los robots y el Chernobyl 2 que ha ocurrido en Ucrania, es un tema que la prensa occidental ha decidido no cubrirlo ni explicarlo, lo tiene que encontrar uno en publicaciones militares y en medios completamente escondidos. Ha pasado el tema de la presa, en fin. Había que poner una narrativa medioambiental a todo esto y al final hay que aplicar el principio del cui bono. ¿A quién beneficia esto? Desde luego a los rusos no les beneficia. Hubo generales ucranianos hace varios años que decían que había que ensayar el cargarse esa presa para fastidiar a los rusos. Las fortificaciones que han hecho los rusos allí en los alrededores, con lo que ha pasado en la presa, se las están cargando. Es decir, al final hay que seguir a quién benefician las cosas, que es por lo que muchos siguen sin entender que los Estados Unidos de América son los grandísimos beneficiados de todo esto que está pasando y los segundos los rusos, y por eso estamos diciendo desde el principio que los dos están amañados de cierta manera, están compinchados, mejor dicho, de cierta manera, aunque la gente no se quiera dar cuenta, y es que simplemente hay que seguir ese principio, ese adagio del cui bono, a quién beneficia todo esto, y los americanos son los que se lo están llevando, pero vamos, se están poniendo morados con todo lo que está ocurriendo. Pero, en fin, tenemos el uranio empobrecido, tenemos lo de la presa de Kajovka. Tenemos ahora, creo que fue ayer o anteayer, una tubería que estaba transportando amoníaco para fertilizantes que pone en peligro, se la han cargado los ucranianos a los rusos, y pone en peligro evidentemente todo este acuerdo de comercio de cereal que se estaba, en fin, que en su momento se paró, lo volvió a poner en la mesa la ONU con una visita de Antonio Guterres y del propio Erdogan, que se reunieron con Zelensky en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania. En fin, todo esto se vuelve a poner en solfa y vemos cómo se están acelerando los actos de desesperación. En unos días lo que vamos a tener en la mesa, fundamentalmente, lo que vamos a tener en la mesa es que, bueno, se van a gastar las municiones, que ya hemos contado que no quedan, se van a gastar la defensa antiaérea, que ya hemos dicho también que no queda en el caso de los ucranianos, y se van a ir desesperadamente, después de todos estos actos heroicos, otra vez a las capitales a decir que hay que mandarles mucho dinero. Eso es lo que va a pasar. La contraofensiva lleva ya varios días, los rusos están ahí con artillería, pues repeliendo todo lo que viene, y bueno, pues han colocado como grandes cosas que han conquistado medio pueblecito o que han avanzado 600 metros en un lado. No va esto a ningún sitio, hay que sentarse a negociar. Los ucranianos ya no tienen ningún tipo de fuerza militar como para pasarle a los rusos por encima. Ya decíamos en un programa del canal Geopoder que igual que los rusos empezaron con un enfoque político-económico, ya están con un enfoque, con una mirada militar, y los ucranianos, que empezaron con una mirada militar porque no les quedaba más remedio para repeler lo que les venía encima, ahora mismo están simplemente en narrativa política y con criterios político-económicos que no funcionan y que no van a funcionar contra los rusos. En fin, estos son los tres factores, los tres criterios que le mandamos a toda nuestra audiencia para que no les tomen el pelo a lo largo de los próximos días con teletipos acelerados de Ucrania ha reconquistado eso, los rusos están defendiendo como jabatos y tal. Les van a estar ustedes mareando con muchos teletipos, pero por favor, no pierdan la perspectiva y fíjense en estos tres factores que les estamos diciendo. Mientras tanto, reunión en París el próximo lunes de franceses, de alemanes y polacos. Si quieres, Xavi, cuento qué es lo que tienen en la mente, porque lo que están es preparando una reunión de la OTAN del mes de julio. Pues es muy interesante. Adelántanos algo, José, porque este tipo de noticias siempre son del interés de nuestra audiencia. Pues, aunque seamos aburridos, lo volvemos a comentar. Los países importantes se reúnen siempre antes para decidir qué es lo que va a pasar en la dichosa cumbre. A esta reunión no llaman a los españoles, que en principio tienen que ostentar la presidencia de la Unión Europea a partir del día 1 de julio. Los españoles ni están invitados ni se les espera.
que por cierto, menuda cosa tan miserable lo del gobierno español de no dar el paso, habiendo convocado elecciones, a que otro país se encargue de la presidencia de la Unión Europea. Ya sé de sobra, que no me dé la clase alguno, que esto normalmente uno lo tiene que hacer con un poquito más de tiempo. Lo tiene que hacer con un poquito más de tiempo porque si no ahora un país de la Unión Europea que no está acompañando a la antigua presidencia del Consejo, pues claro, se encuentra completamente despistado para entrar dentro de un mes a presidir la Unión Europea. Eso ya lo sé, no hace falta que me dé la clase a alguno que venga con malas intenciones. Pero aún así, esto de, en fin, hacer una presentación de la presidencia española en el mes de septiembre en el Parlamento Europeo en lugar de en el mes de julio, porque uno tiene elecciones, pues en fin, simplemente demuestra en qué caos no solo estamos los españoles, sino está la propia Unión Europea, porque aceptarle esto a los españoles es de traca si uno mira el histórico, y uno conoce el histórico desde hace 3 décadas, o sea que es algo muy sorprendente. Pero bueno, volviendo al tema que estaba comentando, se reúnen en la cumbre, ¿no? Reunión en la cumbre de los países que importan, menos los Estados Unidos. Y bueno, también anda por allí mandando algunos mensajes Rishi Sunak, el británico, que no, de momento parece ser que no estará el lunes en París para hablar con los franceses, los alemanes y los polacos, pero bueno, de momento andan de declaraciones. Andan de declaraciones de que, claro, más armas, es decir, como decían esto en el fútbol, ¿no? Había ese comentarista deportivo, ese periodista deportivo tan famoso, que decía que ni una mala palabra ni una buena acción. Pues eso de momento es como están calentando esa reunión del lunes entre Macron, Scholz y Duda, el presidente polaco. Se están juntando ahí para hablar no sé de qué, pero desde luego para poner más dinero para lo de la Ucrania, que los americanos están dando ya poquito a poquito los pasitos hacia atrás, los europeos están hablando de que, claro, lo mejor sería, más que mandar más dinero y más recursos, lo mejor sería hacerles una entrada express en la OTAN y así se puede invocar el artículo 5. Que el artículo 5, Xavi, tú sabes lo del artículo 5, eso es como el Espíritu Santo, eso es una cosa... ¿sabes? Que está ahí porque tiene que estar, pero que siempre se amenaza para utilizarlo, pero que luego, gracias a Dios, sí, nunca se utiliza. Hombre, se invocó una sola vez. Se invocó una sola vez en toda la historia de la OTAN, que fue cuando los Estados Unidos de América dijeron que nos han tirado las 2 Torres Gemelas. Y mira luego la que liaron franceses, alemanes, de manifestaciones en Europa, Bush y las armas de destrucción masiva. Es decir, la primera vez que se invocó el artículo 5, eso no ha funcionado. Y es que parece que es como una cosa de abracadabra. Nunca se ha usado. Cuando se usó no ha valido para nada, pero resulta que uno dice, es decir, ahora, por ejemplo, Marruecos se pone a invadir España, invade Ceuta y Melilla, por decir una barbaridad. Bueno, una barbaridad, no tan barbaridad. Corrígeme, José, creo que de hecho Ceuta y Melilla no están incluidos dentro de la protección de la OTAN, ¿no? Creo que no lo conozco bien, pero creo que no. Creo que no lo están. Creo que no. Pero bueno, imagina, vamos a poner otro caso, pues entran por Andalucía. Por Andalucía, venga. Y dicen que Al-Ándalus vuelve a ser Marruecos. Y vuelve a ser Marruecos y entran. Bueno, pues de repente, según el artículo 5, es una cosa mágica por la cual una vez un país invoca el artículo 5, los otros países miembros de la OTAN se reservarán el derecho de hacer lo que les dé la gana y de tomar las acciones pertinentes, que es las palabras verbatim que utilizan, incluso la Fuerza Armada, dicen, incluso la Fuerza Armada. Es decir, esto consiste en que tú haces así y de repente te defienden. Yo me pregunto, si entran ahora los rusos en Finlandia, ¿vamos a hacer así y a mandar a las tropas españolas? Si entran los magos de la Al-Ándalus en Andalucía, ¿qué hacen? ¿Van a venir, los alemanes y los italianos a poner soldados ahí a defendernos? Vamos, eso no se lo cree ni un guardia, es que no es verdad. Es que no es verdad. Y ahora mismo, Macron, Scholz y Duda andan hablando de vamos a meter por la vía de atrás a la OTAN a los ucranianos, que eso montaría un follón en Rusia, que sería una cosa extraordinaria. Fíjese como aquí los americanos no vienen a esta reunión, ¿eh? A esta reunión los americanos ni están ni se les espera, porque estas chorradas solo las pueden decir europeos. Solo las pueden decir europeos. Y dicen, claro, así los ucranianos podrán invocar el artículo 5. O sea, que el artículo 5, eso resulta que la juventud francesa
en lugar de alzarse contra Putin, poniendo muchos likes o no likes así en Facebook y en Instagram, que eso es todo lo que ha hecho la juventud francesa, es decir, nadie se ha ido al frente allí con un fusil a dispararle a los rusos. Pero parece ser que a partir de ese momento se quieren alistar allí en Francia 350.000 chavales que se van a ir todos a morir allí por la defensa de los ideales europeístas allá a Ucrania. No sé. Es decir, hemos entrado ya en un mundo, los majaras estos que están llevando al desastre a la Unión Europea, hemos entrado ya en un mundo de majaras que no tienen ni pies ni cabeza. Pero sí, se están reuniendo para ver cómo montan una suerte de declaración que la tienen precocinada para cuando aparezcan en julio en la cumbre de la OTAN, de pues vamos a seguir amenazando a Rusia con una membresía express de Ucrania y que, fíjate, igual invocamos el artículo 5, como si el artículo 5 fuera a cambiar algo, fuera a pasar algo. El artículo 5... En cualquier caso, José, fíjate, estaba yo reflexionando, ¿no?, con esto que nos estabas contando. Ucrania no forma parte de la OTAN. ¿Por qué demonios nos hemos metido los europeos en este sarao con un país que ni siquiera es de la OTAN, ni siquiera está en la Unión Europea y que no tiene ningún tipo de vínculo, ninguna alianza de estas características con Europa y mucho menos, bueno, con otros países también que se han metido en todo este lío, ¿no? Pues la verdad es que ya partimos, fíjate hasta dónde nos hemos ido, José, hasta qué punto de partida, porque se han tomado una serie de acciones que podrían ser tranquilamente las de ese artículo 5, ¿no? Porque pueden ser también acciones de tipo económico, sanciones, este tipo de cuestiones, y las hemos hecho. Es decir, técnicamente podríamos haber activado un mini artículo 5 y lo hemos hecho por un país que ni siquiera está en la OTAN y que ni siquiera forma parte de la Unión Europea. Bueno, al final la explicación de fondo es que hemos obedecido a lo que le viniera bien a los Estados Unidos de América, y eso es lo que hemos hecho. Eso le venía bien a los norteamericanos y nosotros nos hemos apuntado. Punto final. No le venía bien a los alemanes. Nosotros los decíamos aquí hace año y medio. ¿Pero qué hacen los alemanes con esto? O sea, los alemanes no se pueden meter en esto. La racionalidad, es decir, un país como Alemania, que depende de lo que depende, que es de la energía que le manden los rusos, se están haciendo el harakiri. ¿Vale? Ya sabemos que los alemanes, en fin, como país, yo montaría la Unión Mediterránea o lo que fuera, la unión con los Estados Unidos y, por supuesto, la unión con Hispanoamérica en 3 minutos, antes de que unirme a estos tarados que están montando lo que están montando desde hace 150 años. Pero bueno, seguimos a lo que seguimos, considerándonos debajo de esta gentuza, y eso es lo que hay. Pero, en definitiva, esto nada más ha sido vasallaje a los Estados Unidos. Dieron así un poquito los empujoncitos y bueno, lo que hemos contado aquí, BlackRock invirtiendo sin parar cuando se había acelerado el conflicto del 2014, en febrero del 22. Los Estados Unidos, BlackRock invirtiendo sin parar en Rusia. Si venía la Tercera Guerra Mundial, como decían algunos idiotas de estos que llamaban a la televisión, o estos de las bombas atómicas, los geoestrategas de aluvión y toda esta gente, pues bueno, que se entretengan con lo que se quieran entretener. Pero al final Europa ha hecho seguidismo de los Estados Unidos y los Estados Unidos y los rusos nos han hecho la pinza y nos han hecho el sándwich y se están riendo de nosotros desde entonces. Pero ahora hay una salida mágica, porque es que claro, Macron, madre mía, Sunak, madre mía, Scholz, madre mía, Duda, el polaco, que esta gente, menudas luminarias, es que esta gente nos va a llevar al futuro. Es que los libros de historia, de historia del siglo XXIII no van a hablar más que de ellos. Ríete tú de Gaulle. Vamos, es que esta gente son unos estadistas de estos de primera categoría. Y ahora, claro, no saben ni por dónde salir. Es decir, los americanos no quieren poner pasta, nosotros no podemos ya, si quiero ponerla. Entonces los metemos en la OTAN, pero el artículo 5, ¿y el artículo 5 qué va a ir a pelear? ¿Vas a ir tú, Macron? ¿Te dejas a tu mujer y te pones la casaca y te vas allá a disparar? ¿O va a ir el Scholz el calvito este? Venga, por favor. Es que es una cosa... Ya ha subido un tanque, vete a saber, el Scholz está bien animado. En fin, es que es una cosa que es que estos estadistas de Pitiminí, yo no sé dónde van, es que esto es una cosa que es de broma. Pero bueno, en definitiva, ahí siguen hablando, y mientras siguen hablando, ¿saben ustedes lo que va pasando allí en el conflicto ruso-ucraniano? Pues nada, que llevan 250.000 muertos, ya lo hemos vuelto a conseguir.
Oye, los alemanes la montaron en 1870 y algo, la volvieron a montar en la Primera Guerra Mundial, la volvieron a montar en la Segunda Guerra Mundial, la volvieron a montar en Yugoslavia y la están montando otra vez y ya tenemos 250.000 de muertos allí en Ucrania y mientras tanto todos somos los tíos más cultivados del mundo, los que más escuchamos, los que más hacemos así con el vinito y todo esto. En fin, vergüenza de Europa y vergüenza de jefecillos y liderzuelos que tenemos en Europa. Es una vergüenza. No defienden el interés del ciudadano, defienden el interés de los amos que tienen fuera, el interés de su bolsillo y otros intereses que da vergüenza decir aquí. Y encima, José, tal y como comentabas en un programa muy interesante de la plataforma Demos, en el Demos Caña de esta semana, encima los españoles, y hablo en este caso concreto de los españoles, que bueno, todos somos españoles los que estamos aquí y sobre todo hablamos para gente de España, aunque es verdad que nos siguen también gente de Hispanoamérica, miramos siempre hacia Europa como esa salvación, ¿no? Lo que dijo pues bueno, lo que se lleva diciendo ya desde que se perdieron las colonias españolas, ¿no? Aquello de que en Europa estaba la solución al problema, Europa tratándose por supuesto de Alemania, ¿no? Nada. Quizás, José, habrá que hacer lo que comentabais en ese programa, mirar más a nuestra historia, a la historia de la hispanidad y bueno, intentar solucionar los problemas por nuestra cuenta y no esperar a que venga un tercero que está por ahí arriba en el norte de Europa haciendo de las suyas, como bien dices, desde hace ya unos cuantos siglos. José, lo vamos a dejar aquí, si te parece, recordando a toda la gente que nos está viendo en nuestra página web geopoder.locals.com, también nuestro canal de YouTube, canal Geopoder, y también recordando que al otro lado de los mandos técnicos ha estado nuestro amigo César Bobadilla haciendo este programa. Pasaos por Geopoder y recordad que todos los socios de Demos, todos los que se asocien a Demos, tendrán también acceso gratuito a los vídeos de Geopoder. José, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.